Hola, continuamos con el tema 2, transferencia de calor. En esta tercera parte vamos a seguir viendo problemas asociados a estado estacionario y en este caso vamos a trabajar con láminas y tuberías multicapas y los sistemas combinados. En la parte anterior vimos cómo determinar el flujo de calor en láminas o superficies planas de un solo espesor o en tuberías sencillas. Sin embargo, cuando trabajamos en el área de procesamiento de alimentos, nos encontramos con sistemas que generalmente están conformados por varias capas o por tuberías de varios espesor. Si tenemos una tubería que transporta el calor, el vapor saturado desde una caldera hasta una autoclave o hasta un evaporador, generalmente esa caldera, esa tubería está compuesta por, bueno, el material de la tubería y lleva un tipo de recubrimiento. Entonces vamos a tener el caso de tuberías multicapas, al igual que nos podemos encontrar de hornos, paredes de hornos que tienen cierto revestimiento. Entonces, en esta sección vamos a ver cómo tratar esos problemas de transferencia de calor en láminas y tuberías compuestas. Para ello vamos a hacer la comparación con la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Pues bueno, si nos acordamos un poquito de la ley de Ohm cuando vieron física 3 posiblemente, ¿ok? En la parte de electricidad, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que fluye, ¿ok? Es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia eléctrica. Es decir, tenemos una fuerza impulsora que es esa diferencia de potencial y al existir una diferencia de potencial va a fluir, ¿ok? Una corriente eléctrica y vamos a tener en el material generalmente una resistencia que va a contraponerse, por decirlo de alguna manera, a ese flujo de la corriente eléctrica. Entonces, para resolver los problemas de tuberías y láminas multicapas, vamos a hacer en nuestro sistema una analogía con la ley de Ohm. Nos tenemos que acordar de electricidad que cuando estamos trabajando con resistencias en serie, es decir, una seguida de la otra, las resistencias se van a sumar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo planteamos esa analogía con nuestra transferencia de calor. Lo vamos a hacer tanto para procesos de conducción en láminas y tuberías como para procesos de convección. Si nos recordamos, la ecuación del flujo de calor, ¿ok? En láminas es la que se presenta acá. El flujo de calor de un punto 1 a un punto 2 va a ser igual a menos la conductividad térmica del material por el área de transferencia de calor por el delta de temperatura entre los dos extremos sobre la longitud de la lámina. Pero nosotros queremos hacer es la analogía con la ley de Ohm, entonces vamos a tratar de buscar una expresión que nos permita expresar el flujo de calor en esta forma como tenemos aquí de la intensidad, es decir, una fuerza impulsora entre una resistencia. Así como en la electricidad la fuerza impulsora para que ocurra el flujo de corriente eléctrica es la diferencia de potencial, para que ocurra la transferencia de calor tenemos que recordar que tiene que haber un diferencial de temperatura, una diferencia de temperatura entre dos puntos. Entonces, lo que podemos hacer es rearreglando esta ecuación, pasamos este término Ka dividiendo y de esta manera sí nos queda arriba nuestra fuerza impulsora, que es la variación o la diferencia de temperatura entre dos puntos, sobre un factor L entre K por A, donde entonces vamos a llamar que la resistencia, ¿ok?, que va a oponerse a que existe el flujo de calor, va a venir dada por este factor. ¿Ok? En tuberías podemos hacer lo mismo, recordamos que la ecuación es esta que se presenta aquí, rearreglamos dejando arriba nada más el término del delta de temperatura, entonces podemos encontrar que en este caso para tuberías la expresión para la resistencia
va a ser igual al logaritmo de radio 2 entre radio 1 sobre K2pi por L. ¿Ok? Si hacemos la analogía en convección, bueno, tenemos la misma forma. ¿Ok? Expresamos, dejamos arriba la fuerza impulsora y dejamos abajo lo que sería la resistencia. Y nos queda que la resistencia para el caso de convección es igual a 1 sobre H por A. Obviamente, mientras más grande es el coeficiente convectivo y más grande es el área, entonces más pequeña va a ser la resistencia. ¿Ok? Igualmente acá, mientras más grande es el material y más grande es el área, entonces más pequeña va a ser la resistencia para que ocurra la transferencia de calor. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos sistemas multicapas? Y recordando que las resistencias en serie se suman, entonces si nosotros tenemos dos espesores o dos láminas, ¿ok? De diferente espesor, entonces podemos ver un sistema como que tenemos el flujo de calor debido al diferencial de temperatura que existe entre la temperatura T1 y la temperatura T3, y en el camino que va a recorrer ese calor nos encontramos dos resistencias, la resistencia R1 asociada a la primera lámina y la resistencia R2. Igualmente podemos hacer la analogía en las tuberías, entonces acá tenemos la resistencia R1, la amarilla clara, que está asociada al primer material de conductividad térmica K1, y la resistencia R2, que está asociada a la segunda capa del material con conductividad térmica K2. Entonces, aplicando, si queremos ver cuál es el flujo de calor entre el punto 1 y el punto 3, entre el punto 1 y el punto 3, entonces tenemos la fuerza impulsora, va a ser la diferencia de temperatura que existe entre esos dos puntos sobre la sumatoria de las resistencias, y vamos a sumar cuántas resistencias nos encontremos. En este caso serían dos resistencias, la resistencia R1 y la resistencia R2. Ahora vamos a poner en práctica las ecuaciones que vimos anteriormente con el problema que se les presenta a continuación. Un contenedor utilizado para el transporte de alimentos refrigerados tiene una forma cúbica de 2 metros de lado. Las paredes del contenedor están compuestas por una lámina de corcho de 10 centímetros de espesor recubiertas por dos capas delgadas de aluminio de 5 milímetros de espesor cada una. Durante el funcionamiento, una medición de la temperatura de la superficie interna y externa da valores de -5 y 20 grados centígrados respectivamente. Determinar la carga de enfriamiento del contenedor. ¿Con qué se refiere a la carga de enfriamiento del contenedor? Bueno, queremos saber qué cantidad de flujo de calor se pierde a través de estas paredes para saber qué es lo que tenemos que meterle dentro de mi sistema para mantener la temperatura estable. Entonces acá imaginemos que tenemos una cava, la cava es de anime, ¿ok? O en este caso de corcho, y tiene dos láminas de aluminio para darle una resistencia mecánica. ¿Okay? Me están diciendo que la conductividad térmica del aluminio es 204 y la conductividad térmica del corcho es 0,043. Entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, primero planteamos nuestro sistema. Es una cava cúbica. Tenemos entonces 2 metros de lado cada 2 metros cada lado del cubo, y tenemos nuestra pared que está conformada por dos láminas de aluminio colocadas en gris más una lámina de corcho. Externamente tenemos 20 grados centígrados y internamente tenemos -5 grados centígrados. Entonces el flujo de calor va a ir de afuera hacia adentro, entonces va a tender a calentar lo que está internamente de la cava. Entonces necesitamos saber cuál es ese flujo de calor que va a entrar y calentar para entonces después determinar qué cantidad de hielo uno tendría que colocar para suprimir ese efecto de la entrada de calor. A eso se refiere con la carga de enfriamiento del contenedor. Entonces, ¿cuántas resistencias tenemos? La primera resistencia, la primera capa de aluminio, luego la resistencia asociada al corcho, y por tercero tenemos la resistencia asociada a la segunda capa de aluminio. Entonces,
planteamos nuestra ecuación, el flujo de calor, en este caso entre T1 y T2, va a ser igual a menos el diferencial de temperatura entre los extremos por la sumatoria de las resistencias. Y de acuerdo a lo que vimos en la segunda lámina, entonces tenemos que la resistencia para láminas viene dada por el espesor de la lámina entre la conductividad térmica por el área. ¿Okay? Entonces, habíamos dicho que teníamos tres resistencias, R1, R2 y R1, y de las cuales hay dos que son iguales, ya que las láminas de aluminio, las dos tienen el mismo espesor y es el mismo material, entonces presenta el mismo valor de la resistencia. ¿Cuál es el área de transferencia de calor? Bueno, si tenemos que cada lado de la cava es de 2 metros, entonces el área que va a atravesar ese calor sería 2 metros por 2 metros, sería 4 metros cuadrados. Calculamos cada una de las resistencias sustituyendo los valores en esta ecuación, en la ecuación de resistencia, y obtenemos entonces que el calor va a ser igual al delta de temperatura, entonces menos delta T de T2 menos T1, entonces menos 5 grados centígrados menos 20, más sobre la sumatoria de las resistencias tenemos tres resistencias. El flujo de calor por una de las caras del cubo es de 42,99, pero como me están pidiendo la carga térmica de todo el contenedor, entonces en un cubo tenemos 6 caras, por lo que tenemos que multiplicar por 6 para calcular la carga térmica o cuál sería el calor que va a entrar, ¿okay?, del ambiente hacia el interior de mi cava para calentar lo que se encuentra allí. Entonces eso serían 257,94 vatios. Luego les dejo un problema de refuerzo para que pongan en práctica entonces desde el punto de vista de las tuberías. ¿Ok? Y aquí otra de otra tubería. Luego entonces tenemos cuando tenemos mecanismos combinados. Fíjense que anteriormente nada más estábamos trabajando con conducción, ¿ok? Ahora vamos a mezclar los mecanismos, es decir, tengo mecanismos combinados, conducción y convección. Entonces vamos primero con una lámina simple, pero en este caso vamos a tener igualmente tres resistencias porque vamos a tener un medio, un fluido H1 de un lado de la lámina y vamos a tener un fluido H2 del otro lado de la lámina. Entonces, si vemos con la analogía de las resistencias y vamos a trabajar desde T1 hasta T4, entonces el calor va a atravesar tres resistencias. La primera resistencia es una resistencia convectiva porque está asociada al primer fluido. La segunda resistencia es una resistencia conductiva porque es a la lámina de espesor L1 y conductividad térmica K1. Y la tercera resistencia es asociada a una resistencia convectiva, puesto que tenemos un fluido 2 con un coeficiente convectivo 2. Igualmente podemos aplicar la misma analogía para las tuberías. Imagínense que tenemos una tubería que transporta vapor saturado internamente y afuera tenemos el ambiente. Entonces tenemos la primera resistencia asociada al fluido interno del vapor saturado, la segunda resistencia asociada al espesor de la tubería y la tercera resistencia sería el fluido exterior del aire del ambiente. ¿Ok? Entonces tenemos igualmente dos resistencias convectivas, en este caso una resistencia conductiva, por lo que el flujo de calor de mi sistema va a ser igual al delta T, ¿ok?, de los puntos en que yo esté en estudio, en este caso sería T interna y T externa, en este caso sería de la lámina T1 y T4, ¿ok?, más la sumatoria de las resistencias conductivas y las resistencias convectivas, ¿ok? Y así entonces podemos trabajar los mecanismos combinados donde tenemos transferencia de calor por conducción y por convección. Vamos entonces a poner en práctica con este problema que dice calcule la velocidad de transferencia de calor a través de una pared de vidrio, la cual consiste en dos vidrios delgados de 1,6 milímetros separados por un aislante de 0,8 milímetros.
el coeficiente convectivo de uno de los lados, el cual se encuentra a 21, es de 2,84 y el del lado opuesto, que se encuentra a menos 15, es de 11,4. La conductividad térmica del vidrio es de 0,52 y la del aislante es de 0,31. Entonces, igualmente, dibujamos nuestro sistema, tenemos entonces tenemos aquí mi pared de vidrio, que tenemos dos vidrios delgados separados por un aislante. El vidrio entonces sería el gris, el aislante es el rosado. Tenemos los espesores, las condiciones del fluido 1 y las condiciones del fluido 2. Entonces, en este caso, necesitamos calcular la velocidad de transferencia de calor a través de toda la pared. ¿Cuántas resistencias tenemos? Tenemos la primera resistencia asociada al fluido 1, la segunda resistencia asociada a el vidrio, la primera lámina de vidrio, la tercera resistencia asociada al aislante que separa las dos láminas de vidrio, la cuarta resistencia asociada a la segunda lámina de vidrio y la quinta resistencia asociada al segundo fluido. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es que aplicar nuestra ecuación menos el delta de temperatura entre los extremos estudiados, que en este caso sería 21 y menos 15, sobre las sumatorias de las resistencias, tomando en consideración las resistencias conductivas y convectivas. ¿Ok? Nos acordamos que la resistencia conductiva es L entre K por A. Entonces, mientras más grande sea el espesor, más grande es la resistencia, más dificultad va a tener el calor para transferir. Mientras más grande sea el valor de K, quiere decir que el material es conductivo, ¿ok? Entonces va a ser más fácil, pero como está dividiendo, entonces va a ser disminuir la resistencia. Y la resistencia convectiva es 1 entre el coeficiente convectivo por el área, ¿ok? Igualmente, como no nos dice ningún área asociada de cuál es el área de transferencia de calor, asumimos un metro cuadrado y empezamos a calcular cada una de las resistencias. En este caso, las dos láminas de vidrio, que son las grises, tienen el mismo espesor, es el mismo material, entonces las resistencias 2 y 4 son equivalentes. Y luego entonces sustituimos menos 15 menos 21 más la sumatoria de las 5 resistencias que tenemos involucradas, lo que nos da que el calor es igual a 76,56 vatios. ¿Ven que es muy sencillo resolver estos problemas? Igualmente les dejo un problema de refuerzo para aplicar los mecanismos combinados con un problema de un horno industrial. ¿Ok? Ahora vamos a ver un concepto que se determina o se denomina coeficiente global de transferencia de calor. Es decir, nosotros podemos entonces también calcular el flujo de calor Q en función del coeficiente global de transferencia de calor U, según esta expresión que les muestro allí. Q es igual a menos U por A por T. ¿Ok? Y si nosotros hacemos entonces la analogía con la ley de Ohm, me quedaría que Q es igual a menos A menos delta T entre 1 sobre U por A. ¿Qué es ese coeficiente global de transferencia de calor? Bueno, va a ser un coeficiente que me va a englobar todas las resistencias, ¿ok?, que están presentes en mi sistema. Veamos el sistema de las placas, ¿ok? Tenemos aquí una placa simple con un mecanismo combinado, puesto que tenemos un coeficiente convectivo 1 y un fluido 2 con un coeficiente convectivo 2. Ya habíamos visto que existen entonces 3 resistencias. Entonces igualmente hacemos la equivalencia, ¿ok? La fuerza impulsora, que es el delta de temperatura, sobre la sumatoria de todas las resistencias. Es decir, que de aquí podemos estimar, comparándola con la ecuación del flujo de calor en función del coeficiente global de la transferencia de calor, que entonces el coeficiente global, el factor 1 sobre U por A de la ecuación anterior, va a ser igual a todas las sumatorias de la resistencia. Como en las placas todas las áreas son iguales, entonces se cancelan las áreas y me queda que 1 sobre el coeficiente global de transferencia de calor va a ser igual a este factor que tenemos aquí, 1 sobre H1 más L entre K más 1 sobre H2. Entonces fíjense que este coeficiente global de transferencia de calor lo que me involucra es
todas las resistencias involucradas en mi sistema. Podemos hacer la analogía igualmente para tuberías, ¿ok? Habíamos visto que para el caso de mecanismos combinados en tuberías tenemos entonces el delta T total entre los intervalos que tenemos, el fluido interno y el fluido externo. Tenemos en este caso 3 resistencias, entonces tenemos 3 resistencias, 2 resistencias convectivas y una resistencia conductiva. Si queremos hacer la analogía con la ecuación de la transferencia de calor expresada en función del coeficiente global de transferencia de calor, entonces igualamos los denominadores. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos con tuberías? En cilindros, el área interna y el área externa no son iguales, como pasaba en el caso de las láminas, que todas las áreas eran iguales. En este caso, mi área interna no es igual a mi área externa. Por lo tanto, entonces yo debo expresar el valor de U en función ya sea del área externa o del área interna. Entonces me queda esto acá. La ecuación general es esta. Entonces tenemos aquí área externa, tenemos aquí área interna y tenemos aquí este factor área. ¿Qué valor va a tener este área? Bueno, entonces si asumimos que estamos expresando el coeficiente global de transferencia de calor en función del área interna, entonces sustituimos ese valor de A por el área interna. ¿Ok? Área interna, recordemos que en un cilindro, en este caso sería 2πL por R1. Entonces lo que hago es colocar este valor acá, lo sustituyo y luego multiplico todo por el área interna. Si yo multiplico todo por el área interna, aquí se me cancela, entonces me queda 1 sobre H1. Si multiplico acá por el área interna, ¿ok? Entonces se me va a cancelar el 2πL y me va a quedar R1 por el logaritmo de R2 entre R1 sobre K. Y de este lado me va a quedar, ¿ok? R1 entre HE por R2. Entonces, de esta manera estoy expresando el coeficiente global de transferencia de calor en función del área interna de mi tubería. Si quiero expresarlo, por otra parte, en función del área externa, entonces hago el mismo procedimiento. ¿Qué es el área externa? 2pi por L por R2, porque es el radio externo. ¿Ok? Entonces, igualmente, lo que voy a hacer es multiplicar toda esta expresión por el área externa y me va a quedar entonces una expresión equivalente. Entonces, en el caso que trabajemos con tubería, nos deben indicar si queremos expresarla en función del área interna o del área externa. Vamos entonces a trabajar con un problema para poner en práctica lo visto anteriormente. Y el problema dice calcular el coeficiente global de transferencia de calor externo. Entonces fíjense que me están diciendo transferencia de calor externo, ¿sí? Vamos a expresarlo en función del área externa, para un tubo intercambiador de calor cuando el coeficiente convectivo en su interior es de 568 vatios metros cuadrados grados centígrados y en su exterior es de 5678. El material del que está hecho el tubo tiene una conductividad térmica de 55,6, su diámetro interno es 2,21 y su espesor es 1,65 milímetros. Si la temperatura del fluido interno es de 80 y del fluido externo es de 120, ¿cuál es la temperatura de la pared interna del tubo? Entonces fíjense que estamos trabajando con un intercambiador. Más adelante, en otra sección de este tema, vamos a ver los intercambiadores con un poquito más detalle, pero en principio los intercambiadores de calor de tubo constan de cilindro. Tengo un fluido interno que pasa por la parte interna de una tubería y en el área anular tengo otro fluido externo. Entonces se va a generar un intercambio de calor entre los dos fluidos, bien sea que queremos enfriar un fluido o queremos calentar, es decir, un fluido se enfría y el otro fluido se calienta. Estos procesos, estos intercambiadores de calor, bueno, se utilizan en muchos procesos. Podemos en el área de pasteurización de la leche, podemos hacer un proceso de pasteurización con un intercambiador de calor, entonces donde pasamos la leche fría
por el fluido interno y por el fluido externo tenemos el flujo caliente que va a calentar la leche y va a hacer el proceso de pasteurización. En este caso, me están diciendo que el fluido interno más bien está frío, como dicen, a 80 grados y el fluido externo es a 120. Entonces podemos asumir que estamos pasteurizando una leche. Entonces, este es nuestro sistema. Tenemos T1 interna, T1 la superficie interna acá, T2, T externa, asumiendo que estamos trabajando hasta el fluido externo, porque no tenemos las condiciones específicas de cómo es el ambiente. Entonces, en este caso vamos a trabajar desde mi fluido interno hasta mi fluido externo. Si hacemos, tenemos tres resistencias, la resistencia 1 asociada al fluido interno, la resistencia 2 asociada al espesor de la tubería interna, más la resistencia 3 asociada al fluido externo. Anotamos todos los datos y procedemos a resolver. Como me están diciendo que exprese el coeficiente global de transferencia de calor en función de el área externa, entonces buscamos la ecuación asociada al coeficiente global de transferencia de calor y lo que hacemos es sustituir los valores dados y podemos despejar cuánto es el coeficiente global de transferencia de calor en función del área externa. Igualmente nos están preguntando cuál es la temperatura 1, ¿ok? Justo la temperatura en la pared interna de la tubería interna, ¿ok? Entonces me están preguntando cuál es T1, que determine cuál es ese valor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Asumimos, ¿ok? Si se toma que atraviesa todo el sistema, se tiene obviamente que el flujo del calor desde el fluido interno hasta el fluido externo va a ser igual a menos UE, porque estamos expresándolo en función del coeficiente global de transferencia de calor externa, por el área externa, por el delta T asociado entre esos dos puntos. Como no me están diciendo cuál es la longitud de mi tubería, entonces asumimos que mi longitud es 1 metro, ¿ok? Entonces, sustituyendo los valores, podemos, ¿ok?, calcular cuál es el flujo de calor que atraviesa todo mi sistema, ¿ok? De esta ecuación, entonces tenemos cuánto es el flujo de calor que atraviesa todo mi sistema. Pero yo quiero calcular cuál es la temperatura T1, entonces, como lo que atraviesa la primera resistencia es igual a lo que atraviesa todo mi sistema, entonces yo simplemente puedo tomar en consideración la expresión del flujo de calor tomando simplemente en cuenta la primera resistencia. ¿Cómo me queda eso? Bueno, en la primera resistencia es una resistencia convectiva porque está asociada al fluido interno, entonces yo puedo decir que el flujo de calor que va desde mi fluido interno hasta la pared de la superficie, ¿ok?, de la tubería, que es donde está asociado el fluido interno, entonces será menos H por, en este caso, el área interna, ¿ok?, porque estamos trabajando nada más con la primera resistencia, por el delta de temperatura asociado a esos dos puntos. Que entonces aquí el delta de temperatura sería la temperatura, ¿ok?, de mi sistema. Estamos la temperatura interna que habíamos dicho que era 80 grados centígrados y la temperatura T1, ¿ok? Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, el calor que atraviesa todo mi sistema es el mismo calor que atraviesa la primera resistencia, que atraviesa la segunda resistencia y que atraviesa la tercera resistencia. Entonces, igualamos las expresiones anteriores, ¿ok? Igualamos QEI con Q1I y de esa manera podemos despejar la temperatura T1, ¿ok? Entonces, fíjense que internamente tenemos una temperatura de 80, externamente en el fluido externo tenemos una temperatura de 120, es decir, que es lógico que el valor de temperatura que me esté dando sea de 114,88 grados centígrados, ya que la temperatura debe encontrarse entre esos dos extremos de temperatura. ¿Ok?
Y bueno, en este caso, lo que aquí les coloqué con esta flecha es que el flujo de calor va en sentido de afuera hacia adentro. Con esto entonces ya vimos cómo poder calcular el flujo de calor, ¿ok? Que atraviesan paredes o láminas multicapas o tuberías multicapas en sistemas de estado estacionario, haciendo la analogía con la ley de Ohm y que también podemos expresar ese flujo de calor en función del coeficiente global de transferencia de calor. Eso será todo por los momentos. Resuelvan los problemas que se les dejaron de refuerzo y estamos viendo. Gracias.